reconocemos, Señor, que tu presencia está en este lugar. Gracias, Dios, porque todos los días venimos con una disposición de seguir aprendiendo de lo que tú nos quieres enseñar. Hoy, Señor, síguelo haciendo. Sigue llenando esta vasija, Señor, de tu conocimiento, de tu instrucción, de tu palabra, Señor. Y que no solo seamos oidores, sino hacedores de ella. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso a la presencia de Dios. Y lo voy a invitar a que comparta el link, vaya a la página y comparta el link con sus conocidos, con las amistades, con todo aquel que usted cree que hoy necesita escuchar esta palabra. Amén. Y nosotros también nos preparamos porque con esta enseñanza cerramos la serie Enfermedades Espirituales. Y honramos al Señor, que ha sido una serie que ha tenido mucha aceptación y que sé que a muchos de nosotros les bendijo. Amén. Sé que muchos nunca habían escuchado algo parecido, que lo instruyera de esta manera. Y creo que Dios ha sido tan bueno que ha respondido nuestras oraciones y nos ha ayudado, nos ha orientado en toda esta serie. Todos hemos aprendido en esta serie. Todos hemos aprendido. Así que yo te invito a que desde ya te prepares allá en casa, te prepares para recibir esta palabra con gozo. Hoy estaremos cerrando nuestra serie Enfermedades Espirituales con la enseñanza número 9, cáncer espiritual. Amén. Y cuando hablamos del cáncer conocemos porque hay mucha información en la internet de que es una enfermedad genética que ocurre cuando las células crecen sin control. Es decir, hay un descontrol, un desbalance y sobrepasa el número de las células normales. Dios creó el cuerpo perfecto, diseñó toda la estructura interna y externa de nuestro cuerpo para que funcionara, perfecta. Pero hay una anomalía, hay un descontrol, hay un desbalance, hay una alteración de lo genético y ello termina produciendo cáncer. El cáncer es una enfermedad que se produce cuando las células de cierto órgano, luego de haber sufrido un proceso de mutación, y mutación es modificación de la secuencia genética, es decir, lo normal. Cuando hay una alteración, una modificación, comienzan a multiplicarse a un ritmo descontrolado, rápido, de una manera impresionante, y se convierte, aquellas células normales se reproducen tan rápido que se convierten en masas o tumores. Miren cómo Dios crea el cuerpo tan perfecto, pero sucede una alteración. Y ahorita lo vamos a llevar al plano espiritual. Conocemos también que dependiendo del grado de la mutilación, es decir, de la modificación, de la alteración, del cambio, de la variación, se producen tumores que pueden ser benignos o malignos. Y vamos a estudiar acerca de eso más adelante. El cáncer espiritual, entonces, ¿qué es? Si el cáncer es una enfermedad genética que se produce por la alteración, la variación, la modificación de las células normales, ¿qué es el cáncer espiritual? Y el cáncer espiritual es una enfermedad que ocurre como el resultado de la maldición del pecado. Es decir, pastor, que Dios creó al hombre para que él dominara y gobernara la tierra, se enseñoreara sobre la tierra. Pero vino el pecado, vino esa alteración, vino ese cambio, vino esa modificación, vino esa variación en el diseño que no era lo original, que producto del pecado entró, y ahora el pecado puede dominar al hombre.
¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces miren cómo esta enfermedad espiritual viene como resultado de la maldición del pecado. Alteró el diseño original de Dios. ¿Cuál diseño? El diseño que el hombre, Dios lo puso en el huerto para que él dominara y él enseñoreara sobre la tierra. Ahora, dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y es bueno que desde el principio sepamos a qué se refiere cuando hablamos de cáncer espiritual, porque ahí comenzamos a mirar que todo esto como que va engranándose. Porque, hermano, la palabra cáncer no aparece en la Biblia, pero hay algunas condiciones que describen muy bien situaciones en las cuales pudo haber estado el cáncer. Y mire lo que dice Romanos acerca del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Adán. Y por el pecado, ¿qué? La muerte. Entonces, el pecado, ¿a qué le abrió la puerta? ¿Y qué es el cáncer? Es una enfermedad que conduce muchas veces a la muerte. Entonces, la maldición del pecado vino a deformar, vino a variar, vino a distorsionar el diseño original que Dios puso al hombre, por el cual Dios puso al hombre en el huerto. Yo quiero saber si tú estás entendiendo, si estamos entendiendo. El diseño original de Dios era colocar al hombre en el huerto y que él enseñoreara, que él dominara. Pero se abrió la puerta al pecado y con el pecado vino la muerte espiritual. Y producto de eso, ahora el hombre es dominado por el pecado. Entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el diseño original del Señor sufrió una mutación, una alteración, una modificación en el ADN, pastor. Sufrió una modificación y ahora el pecado heredó a todos los que iban a nacer una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos entonces. Y es muy cierto porque en el cuerpo hay cáncer, hay células cancerígenas. Todos las tenemos. A algunos se le desarrollan más, a otros se le desarrollan menos. Entonces, el pecado, la naturaleza pecaminosa, con ella nacemos todos, pastor. Pero, ¿dónde está la diferencia de que a unos se le desarrolla y a otros no? Es espiritualmente hablando, el cáncer espiritual se le desarrolla a unos y a otros no. Cuando se le abre la puerta a las maldiciones que trae el pecado. Y hoy vamos a hablar acerca de ello. Cuando hablamos de cáncer, que no se registra como tal esa palabra en la Biblia, pero hace referencia de tumores, de maligno, de maldición. Entonces, esta enfermedad espiritual conduce a la muerte. Es la enfermedad. Y muchas veces la enfermedad física también. ¿Cómo aparece esta enfermedad en la vida del creyente? Porque en eso es lo que nos queremos enfocar. ¿Cómo es que aparece esta enfermedad en la vida del creyente? Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Cuando lo tenga me dice amén. Versículo 15. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Yo quiero que leamos el título que tiene esta enseñanza, este capítulo. ¿Qué dice? Maldiciones por la desobediencia. ¿Y qué es el cáncer? Es una enfermedad como resultado de la maldición. Entonces, ¿cómo aparece esta maldición en la vida del creyente? A través de la desobediencia. Es decir, cuando se abren puertas al espíritu de desobediencia, aparece esta enfermedad.
¿Cuál? Cáncer espiritual. Y dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Y acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y yo quiero que usted lea el 27, porque una de las maldiciones que el Señor dice que vendrán por causa de no oír su palabra y desobedecerla, en el versículo 27 dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puede ser sanado. Entonces, una de las palabras claves del cáncer son tumores. Y específicamente dice el 27 que tumores que no pueden ser sanados. ¿Habla de qué tumores? Del cáncer. Entonces, la desobediencia, abrirle puertas al espíritu de desobediencia, hace que aparezca la enfermedad de cáncer espiritual. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque esta enfermedad produce unos cambios que dañan la vida espiritual de la persona. Comienza la multiplicación de la maldad y rápidamente se come la vida espiritual de la persona. Podríamos decir, comienzan a salir masas y tumores espirituales. Hablamos de dos tipos de tumores. ¿Cuántos se recuerdan? Benignos y malignos. Vamos a llevarlo también al plano espiritual. Los benignos, dice que los cánceres o los tumores benignos es una afectación, tumor o crecimiento que no es cancerígeno. Esto significa que no se propaga, diga no se propaga, diga no se propaga. El benigno no se propaga a otras partes del cuerpo, ni invade los tejidos subyacentes. Es decir, que no aparece la malignidad en estos tipos de masas. Y yo le decía al Señor, espiritualmente, ¿cuáles son esas actitudes? ¿Cuáles son esos comportamientos? ¿Cuáles son esas acciones? No del maligno. No son malignas, sino benignas. ¿Cuáles son? Y el Señor me decía, aquellas que están vinculadas con la carne. Aquellas que están vinculadas no con el maligno, sino con la carne. Y es impresionante porque aprendí en la palabra que los benignos no se propagan, es decir, no hacen estrago. Pueden ser quitados, pueden ser cortados, sacados del cuerpo y no hubo mayor afectación. Y espiritualmente hablando, ¿cuáles serían esas actitudes? No del maligno, sino que son vinculadas a la carne del hombre, que terminan produciendo que Dios por lo menos lo considere para no destruirlo. Y encontré que en segunda carta de Crónicas, capítulo 7, el Señor le habla a su pueblo y le dice, segundo libro de Crónicas, vemos que una de las actitudes es la falta de humildad, es decir, comportamiento de la carne, la falta de humildad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Me dice amén cuando lo tenga. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Mire lo que dice el Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué hará? Sanará, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Entonces, este es un cáncer benigno. ¿Cuál? La falta de humillación, la falta de humildad. Es un cáncer benigno
que está vinculado a la carne. Es decir, que todavía el Señor puede hacer algo. Si nosotros nos humillamos y oramos y volvemos nuestro rostro a Jehová, Él dice que perdonará y perdonará la tierra. Gloria a Dios. Entonces hay solución para los cánceres benignos, hay solución para los tumores benignos, hay solución cuando hay falta de humildad, hay solución cuando no nos olvidamos de humillarnos delante de la presencia de Dios. Diga, hay solución para los cánceres benignos, hay solución. Si se humillare mi pueblo, si nos humillamos, el Señor puede hacer algo. Médicamente, si el tumor es benigno, se puede hacer algo. ¿Sí? Y espiritualmente, pastor, si espiritualmente el pueblo se humilla, también. Qué impresionante. Mire cómo Dios asocia una cosa con la otra. Porque dice que si en el cuerpo aparece un cáncer benigno, todavía hay solución. Y si espiritualmente su pueblo se humillare, también tiene solución. Entonces, lo que hay que hacer es humillarnos al Señor, orar para que Él incline su rostro también hacia nosotros y nos perdone. Dios es fiel, amén. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él es fiel. La segunda actitud benigna, vinculada a la carne, que todavía tiene solución, es cuando descuidamos a Jehová. Isaías capítulo 55. La primera, la falta de humildad. Tiene solución. Descuidar a Jehová también tiene solución. Isaías dice en el capítulo 55. Versículos 6 y 7. ¿Lo tiene? Lo leemos. Dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Hallarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar, en sanar, en restaurar. Diga, hay solución si me alejo un poco de Jehová, porque me puedo volver a Él. Puedo volverlo a buscar y lo voy a encontrar. Hay solución. Estas actitudes vinculadas a la carne todavía tienen solución. Son unos cánceres benignos. Son unos tumores benignos. Dice el versículo: deje el impío su camino. ¿Qué hay que hacer? Entonces, si descuidamos a Jehová y nos apartamos de Él porque estábamos haciendo lo malo, el Señor te dice: deja el camino impío, apártate de ese camino y no te vuelvas a esos pensamientos, más bien vuélvete a Jehová. Y Él sanará tu vida. Amén. Entonces, la otra actitud, espiritualmente hablando, vinculada a la carne, es tener doble ánimo. Fíjense que las tres son comportamientos y actitudes de la carne que tienen solución. Diga doble ánimo, diga doble opinión, diga doble pensamiento. Mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8 acerca de esta actitud. Las que hemos visto tienen solución, como el cáncer benigno tiene solución. Dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Jehová, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? Purificarlo.
Porque mire, hermano, de cierto, ahí habla hasta de la humillación. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay solución a esas actitudes y comportamientos. Hay solución a esas actitudes y comportamientos vinculados con la carne que nos llevan a pecar, a esas actitudes como la falta de humildad, como el descuidar a Jehová, como ser de doble ánimo. Hay solución. Son cánceres benignos, son tumores benignos que aún el Señor puede sanarlos si nos volvemos a Él, si nos acercamos a Jehová, si volvemos nuestro rostro al Señor. Hay solución. Qué bueno esto. Y dice la palabra en primer libro de Reyes, una oportunidad. El pueblo de Jehová estaba teniendo estos tumores espirituales, estos tumores benignos. Dice primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicáis entre dos pensamientos? Otras versiones dicen en dos opiniones. ¿Hasta cuándo claudicáis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero miren cómo viene Dios con una intervención. Y vamos a leer el versículo 29. Pasó el mediodía y ellos, los de Baal, siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz. Diga, no hubo voz. No hubo voz, no hubo respuesta, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces, versículo 30, dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Una de las soluciones que hay para los cánceres benignos es que nos acerquemos a Jehová, que nos volvamos a Jehová. Y Elías le dijo al pueblo: yo sé que ustedes están teniendo actitudes, comportamientos vinculados a la carne y andan pensando en dos dioses, andan pensando, los tienen confundidos. Pero yo quiero que hoy ustedes prueben si Jehová es Dios. Y claramente Jehová es Dios. Amén. Pero acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arreglaron el altar que estaba arruinado. Versículo 36. Dice la palabra: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías. Hermano, no sucedió nada con los Baales. Con los profetas de Baales no hubo voz que respondiese. Pero cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Eliseo y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice la palabra que respondiéndole Jehová, para que conociera este pueblo, respóndeme Jehová, para que todo este pueblo vea y conozca que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermano, y dice que entonces cayó fuego de Jehová y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Consumió. Se lo consumió todo. ¿Quién? Dios. Viéndolo todo el pueblo. Miren este cáncer. El cáncer benigno siempre tiene solución. Cuando el pueblo se vuelve, cuando nos volvemos al Señor, hay solución. Como el pueblo se volvió a Jehová, dice que viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Claramente aquí vemos un ejemplo de dos pensamientos, de dos opiniones, de doble ánimo, pero que se volvieron a Jehová y el Señor los sanó. Así que para el cáncer benigno la solución es Jehová. Acercarnos a Jehová, porque muchas veces tenemos actitudes y comportamientos vinculados a la carne, pero si reconocemos que estamos haciendo lo malo y nos volvemos a Jehová, así como el cáncer benigno tiene solución, también
también espiritualmente, cuando nos apartamos del Señor, cuando dejamos de humillarnos, cuando lo descuidamos, cuando andamos de doble ánimo, también hay solución. Cuando andamos en dos pensamientos, también hay solución. Gloria a Dios. Y todo va bonito, pero hay que hablar del cáncer maligno. Porque ese es otro tipo de cáncer, el maligno. Y así como suena, ya usted sabe a quién hace referencia. ¿Sí? Aquellos son aquellos tumores que se diseminan, es decir, que invaden los tejidos cercanos. Un proceso que se llama metástasis. Es un tumor maligno que se produce descontroladamente y desordenadamente, creciendo, invadiendo otras zonas del cuerpo. Ahora, espiritualmente, ¿cuáles son aquellas actitudes, comportamientos y acciones propias de Satanás, ya no vinculadas a la carne, sino que son propias de Satanás, que están en el corazón del hombre produciendo tumores malignos? ¿Cuáles son esas actitudes? Y yo quiero que veamos el primero y tengan mucho cuidado, porque la mayoría de los cánceres malignos no tienen cura. No hay solución, conducen a la muerte. Y la primera actitud, comportamiento y acción propia de Satanás que entra en el corazón del hombre y produce tumores malignos se llama la avaricia. La avaricia. Mateo capítulo 26, versículo 14. Cuidado con la avaricia, iglesia. Tengamos mucho cuidado. Mateo capítulo 26. Versículo 14. ¿Lo tiene? 26, 14. Hasta el 16. Bendigo a todos los que están conectados. Dios me les bendiga. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y qué tremendo, porque ya Judas había mostrado síntomas de que era un avaricioso. ¿Dónde, pastora? Vamos a leer Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 3 al 4. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos teniendo esos síntomas. Y ya usted va a ver cuáles. Capítulo 12 de Juan, versículo 3 al 4. ¿Lo tiene? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pequeños síntomas de que la avaricia estaba en el corazón de Judas. La avaricia tiene una semilla y poco a poco va mostrando los síntomas, la evidencia. Y una de ellas es no quererle dar a Dios. Porque Jesús le responde, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, no porque no quisiera cuidar a los pobres, sino porque era ladrón. ¿Quién? Judas. Era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella, se robaba la ofrenda. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendré, pero con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús le estaba diciendo, yo ahorita soy la representación del cielo aquí en la tierra y esta mujer está invirtiendo en mí. Pero la avaricia que ya estaba en el corazón de Judas quiso maquillar un poco la mala intención que tenía, la avaricia, la multiplicación de la maldad que tenía en su corazón.
diciendo, no, pero es que se lo hubiésemos dado a los pobres. Y hoy en día encontramos este argumento muy moderno de no darle a Dios en la casa de Dios, porque vamos a dárselo a los pastores. Pero sí queremos ir a darle a los pobres. Y no está mal que le den a los pobres, porque el Señor dijo, a ellos siempre lo tendréis. Pero no está mal darle a ellos, porque a ellos va a venir su recompensa. Pero no puedes dejar de hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Haz las dos. Pero esta era una evidencia clara de la avaricia que había en el corazón y la malicia que tenía. Mire, la avaricia es peligrosa. Dice que la avaricia es el cáncer del alma. Ay, santo. ¿Por qué? Porque la riqueza, la codicia son trampas que llevan a la ruina, a la destrucción. Mire que Salmo 37:1. Salmo 37:1. Dice, del 1 al 4. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto como cortados. Para la avaricia no hay oportunidad. Para la avaricia no hay perdón. Los corta Jehová. ¿Por qué, pastora? Porque como hierba seca se secarán. Porque el avaricioso nunca le dará a Dios. El avaricioso siempre es egoísta. Y con quien más es egoísta es con Dios y con todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, como la avaricia ataca a Dios, ¿cómo va a recibir perdón una persona con avaricia si tiene la misma esencia de Satanás? Cuidado con la avaricia, porque uno de los síntomas es para mí y no para Dios, o para los demás necesitados, pero no para Dios. Nunca para Dios. Y vean que Judas era uno cercano. Y el mismo David dice, no envidies nada lo que tenga que ver de los malignos. No envidies la hierba, lo bonito que se ven, lo que tienen. Dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. No hay nada que envidiarle a la avaricia. No hay nada que mirar en una persona avariciosa, porque esa persona está llena de tumores malignos. No hay nada que envidiarle. Quizás por fuera parece que está muy sano, pero por dentro está contaminado. Y para la avaricia no hay perdón, porque dice que serán cortados. Salmo dice serán cortados. Y tan cierto es que serán cortados, que mire cuál fue el fin de Judas. Mateo capítulo 27, versículos 4 y 5. No hay perdón para los avariciosos. Ay, santo. Mateo capítulo 27, versículos 4 y 5. Dice, entonces Judas, que había entregado, era condenado. Versículo 3. ¿Sí? Entonces Judas, el que había sido entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Arrepentido qué devolvió? Pero no dice del hecho de haberlo entregado, sino que pidió plata por él, que cobró. Y diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, no nos importa a nosotros, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. No hay perdón, porque este es un cáncer maligno, la avaricia. Raíz de muchos males. El amor al dinero. La avaricia, terrible, produce ruina y destrucción. ¿Qué produce un cáncer maligno?
muerte, destrucción, ruina. Se acaban las finanzas, se destruye la familia, se acaba la alegría, la paz, la armonía. Mire, hermano, eso viene una sombra de oscuridad, sequía, tinieblas. Horrible, horrible. Eso es una puerta terrible al infierno. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Son aquellas actitudes, espiritualmente hablando, malignas, que se metieron en el corazón del hombre, que son esencia de Satanás y han producido tumores malignos. ¿Sabe cuál? Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Y te quiero explicar bien esta. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. ¿Cuántos están aprendiendo? Qué bueno. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Sabe cuál es la segunda actitud? La levadura vieja. Pastora, ¿qué es eso? Porque la avaricia la conozco. Pero ¿qué es la levadura vieja? El pecado que quedó atrás y que ya no debes volver a practicar. Esa es la levadura vieja. Y dice el Señor, limpiaos pues de la levadura vieja para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pues nuestra Pascua es que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con la levadura, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. No hay perdón para aquellos que dicen que son de Cristo y siguen siendo unos mundanos y siguen practicando oculto el mismo pecado de siempre y vuelven una y otra vez al mismo pecado de antes. ¿Qué tipo de cáncer tienes? ¿Maligno? ¿Benigno? ¿Son actitudes vinculadas a la carne? Son benignos. Pero si ya son pecados de la esencia misma de Satanás, para eso no hay perdón. Y no hay perdón porque yo te diga eso, sino porque la palabra sí lo dice. Mire, dice que tanta es, en el mismo capítulo 5 cuando empieza, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación a la cual se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y me llama la atención el versículo 5. Y el que practique todo esto, será entregado ¿a quién? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El Señor prefiere que se destruya la carne, el cuerpo, esperando que la persona se arrepienta. Pero qué tremendo, porque dice, el Señor comienza a hablar acerca de tanta descomposición. La levadura vieja es el pecado que corrompe el interior del hombre y contamina a los demás. Y entonces, ahora tú vuelves a practicar el mismo pecado y lo que te están viendo te dicen, ¿y tú no eres cristiano? Pero tú no estás asistiendo a una iglesia. ¿Y cómo es que yo te veo en esa iglesia y veo que estás volviendo atrás? Levadura vieja. Y lo malo de la levadura vieja, lo imperdonable de la levadura vieja, es que terminas contaminando a los demás. Y eso es lo que el Señor no le agrada. Porque una cosa es que te pierdas tú y otra cosa es que estés siendo el contaminante, propagando esa enfermedad en otro. Y entonces la gente cree que como te ve a ti, eso se es permitido. Entonces, como te ve a ti diciendo groserías, como te ve haciendo lo que no debes, lo que no es correcto delante de Dios, él piensa que eso está bien. Eso es lo que Dios no perdona.
Porque una cosa es que por decisión tuya tú quieras pecar, pero hacer la esencia de Satanás, que él no se va a ir solito, él se va a llevar un montón. Entonces, la misma actitud tiene aquel que tiene el cáncer maligno. Dice, no me voy a quedar con esto, me voy a propagar, voy a contaminar a otros. ¿Qué hace el cáncer maligno? Se expande, invade otros órganos, destruye a otros. Entonces, cuando nosotros permitimos que la levadura vieja corrompa a otros, ya estamos haciendo que el Señor nos corte. Y esta palabra está fuerte, pero es que cuando el doctor va a hablar de acerca del cáncer, la información no es muy agradable. Y si es cáncer espiritual, te tengo que decir que la levadura vieja descompone y corrompe a esos hombres de Dios que se están queriendo levantar, a esas mujeres de Dios que sí se están queriendo levantar. Entonces, Dios no permite que la maldad oculta dañe a otros. Practícala si tú quieres, pero no contaminas a otros. Y yo le decía al Señor, porque está muy de moda, no sé por qué, llamar lo bueno malo y a lo malo bueno, aún dentro de la misma congregación, aún dentro de la misma iglesia. Está muy de moda que como tienes años en el evangelio, no te importa vivir una doble vida. Está muy de moda que como tienes muchos años en el evangelio, pero los pastores no te ven en tu casa, eres una cosa allá y otra aquí. ¿A quién estamos engañando, iglesia? Si Él todo lo ve. Y la maledicencia, el andar maldiciendo, el decir grosería, ¿tú crees que no tiene ninguna consecuencia? Te llegan a escuchar y dicen, ¿qué cristiano es ese? Pero tú crees que te vas a ganar el cielo con esa actitud. Pero ese es un cáncer maligno, porque está contaminando a otros. Te escuchan, te ven el comportamiento y ellos piensan que eso sí es permitido. Porque tú eres mal ejemplo. Porque somos a veces mal ejemplo. Entonces, levadura es decir, es practicar, la levadura vieja es practicar oculto, un pecado que descompone y corrompe la ley, las ordenanzas del Señor y lleva a la muerte a otros. A la persona y a otros los lleva a la muerte. Miren lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 15. Éxodo capítulo 12, versículo 15. Me dice amén cuando lo tenga. Éxodo capítulo 12, versículo 15. Ay, santo, dice. 7 días comerás pan sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿Dónde? Es que el problema es que queremos vivir con levadura en la casa, pastor. Tenemos levadura vieja guardada en la casa, comportamientos viejos guardados en la casa, actitudes viejas guardadas en la casa, y lo que te están viendo están creyendo que eso es bien, que eso es correcto, que así se puede vivir un cristiano, que eso es normal. No es normal, estás dañando a la generación que se está levantando y eso no lo perdona Dios. No te lo digo yo, mira lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 12, versículo 15. Porque es que estamos tan cómodos siendo doble moral. Dice, 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Pastora, no me convence, porque eso es el Antiguo Testamento. ¿No te convence? Vamos al Nuevo entonces. Hebreos capítulo 10. Porque es que esa es la ley, pastor, esa no me gusta. Yo quiero lo nuevo, lo recién, lo salidito del horno. Hebreos capítulo 10, versículo 26. 26 al 27. ¿Lo tiene? Capítulo 10, 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
¿Sabe qué significa esto? Después que ya tú tienes el conocimiento, tú no estás pecando por ignorante. Tú estás pecando con todo el conocimiento. Ahora mire lo que dice la palabra. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedas sin sacrificio por los pecados. Ya no quedas acepto, pobrecito, no tenía conocimiento y pecó. Ya no. Sino que una horrenda expectación de juicio y del fervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Automáticamente te conviertes en un adversario de Dios, porque estás practicando la esencia de Satanás. No, pero es que pastora, como usted va a decir eso, sigue viviendo esa doble vida en tu casa. Sigue teniendo esa doble intención en tu casa. Sigue teniendo esos dobles pensamientos. Que tus hijos en tu casa te ven de una manera y cuando estás aquí en la iglesia de otra. Que tus hijos en tu casa, que tus vecinos, que la gente que te conoce allá afuera te vea como una cosa, te escuche las groserías en tu casa, los gritos en tu casa, la violencia en tu casa, las malas palabras en tu casa. Y tú crees que no está pasando nada. No, a ese niño le estás enseñando que puede ser un falso en el Señor, que se puede jugar con el evangelio, que se puede tener una doble vida. Dios no perdona eso. Así pases 40 años sirviéndole en un altar, así pases años sirviéndole al Señor, no te va a perdonar eso. ¿Por qué? Porque estás dañando, estás invadiendo, estás contaminando a otro. Eres un cáncer maligno. Que tenemos que entender, porque es que creemos que eso no pasa nada. No pasa nada. Lea Biblia. Hebreo dice, ya no te puedes justificar de que no sabía, porque si tú pecas después de tener conocimiento es porque te gusta la cosa. Es porque quieres morirte, porque te quieres ir para el infierno, pero como eres tan malvado y hay tanta maldad, no te quieres ir solo. Te quieres llevar a toda tu familia. Eso habla de la maldad que hay en el corazón. Iglesia, abre los ojos. Padre de familia, sacerdote de casa, iglesia en general. Tienes que abrir los ojos. Dios te puso a enseñorear, no para que dañes, sino para que seas de bendición, no para que arrastres con maldición a tu familia. El ser humano, producto de sus malas actitudes, de sus malos comportamientos y de sus malas acciones, conduce a maldición a toda su casa. Porque el cáncer también se puede heredar. El cáncer también se puede heredar. ¿Y cómo se hereda, pastor? Cuando nosotros hacemos que esa maldición venga y habite en casa. Cuando nosotros le abrimos puertas a esa maldición para que se convierta en un cáncer. A través de desobedeciendo los mandatos del Señor. De seguir cometiendo pecados ocultos. A través de la rebeldía ante Dios. Y a través de llevar una vida desordenada y doble. Esas actitudes hacen que la maldición se herede en casa. Que la maldición se convierta en un cáncer hereditario y se quede en casa y contamine a todos los que están en ella. Entonces, un cáncer maligno es aquel que invade, que contamina otros órganos. Lo mismo que hace la levadura vieja. Lo mismo que hace la avaricia. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Dale un aplauso al Señor. Seguimos. Esta es la última. Teníamos que cerrar con broche de oro, ¿no? Las enfermedades graves como el cáncer pueden causar sufrimientos espirituales. Veamos el primer de ellos. El primero de ellos, el primer sufrimiento espiritual, es la culpa. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra, miren que Adán pecó, porque dice Romanos que por el pecado
por un hombre entró el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice así. Y al hombre le dijo, ¿por cuanto qué? ¿Por cuanto qué? Desobedeciste. ¿A quién le dijo? Al hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comieras de él. ¿Qué dice? Maldita será por tu causa la tierra. Culpa tuya. Tendrás un sufrimiento espiritual porque la maldición de todos los hombres va a caer sobre ti. Por cuanto obedeciste a otro y no a mí. Así que cada vez que nosotros preferimos obedecer la voz del enemigo, cada vez que nosotros preferimos seguirle la corriente al hombre, al sistema, al mundo, nosotros lo que estamos diciendo, Señor, queremos atraer la maldición para nuestra casa. Sencillo como eso. El desobedecer hace que tú abras la puerta del espíritu, de estos espíritus que quieren venir a traer culpa. El dolor, mire lo que le dijo, versículo 17. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Te va a producir dolor trabajar la tierra. Te va a producir dolor. Vivirás con dolor hasta que mueras. Porque te va a tocar trabajar. Porque los árboles en el huerto se reproducían solo, hermano. Adán nada más tenía que agarrar, comer. Tenía todo. Y así pasa cuando tenemos todo y lo cambiamos por desobediencia. ¿Qué va a venir? Maldición. Porque he puesto dos caminos delante de ti. La obediencia y la desobediencia. La obediencia trae bendiciones y la desobediencia, maldiciones. Si no, lea Deuteronomio. Entonces, cuando tenemos todo y tenemos al Señor, Satanás va a estar trabajando para que nosotros nos inclinemos a la desobediencia que trae maldiciones. Es decir, producir cánceres en nuestras vidas. Y la culpa es aquella que constantemente nos está señalando. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago capítulo 1, versículo 14 hasta el 16. No le des rienda suelta a la culpa. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 14 hasta el 16. Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿qué? La muerte. La culpa, cuando le damos rienda suelta, va a traer muerte. Porque tanto será el aturdir, la incitación, la presión que te hará la culpa, que una opción más factible va a ser la autodestrucción. Hay cosas internas en nosotros que nos seducen, que nos atraen a hacer lo malo en el corazón. El cáncer puede ser hereditario y atrae y activa con nuestros actos las maldiciones. Génesis capítulo 6, dice el Señor que la maldad, capítulo 6, versículo 5, la maldad de los hombres era mucha. Que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los pensamientos del corazón de ellos era continuo de mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre de la tierra. ¿Y qué hizo? Lo acabó, lo borró. Solo quedó Noé y su familia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que
todos esos actos, acciones y comportamientos que van en contra de Dios activarán maldiciones. Y las maldiciones son el resultado del cáncer. El cáncer espiritual es el resultado de las maldiciones del pecado. Entonces, cada vez que dejemos que se multiplique la maldad en nosotros, que se multiplique la esencia de Satanás y nos vayamos en contra de Dios, vamos a estar abriendo puertas a maldiciones en nuestra familia, en nuestras vidas. Así que ten cuidado, sé buena tierra, no traigas maldiciones a tu generación. Ten cuidado. Entonces, el primer sufrimiento espiritual es la culpa. El segundo sufrimiento espiritual es el fracaso. Segundo libro de Samuel. Mire, hermano, y cuando la persona ya le descubren un cáncer maligno, la persona muchas veces se cuestiona, se culpa y dice, ¿por qué no fui antes? ¿Por qué no me chequeé antes? ¿Por qué no fui antes al médico? ¿Por qué no le presté atención a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y viene la culpa. Sufrimientos espirituales, producto de cáncer, del cáncer. El segundo sufrimiento es el fracaso. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Segundo, 2:27. Creo que es primero. Sí, primer libro. Habla de Elí. Primer libro de Samuel 2:27. Sí, señora, sí. Primer libro de Samuel 2:27. Dice la palabra. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en la casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre toda la ofrenda de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mi ofrenda? Y yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ay, san. El segundo sufrimiento espiritual es el fracaso. ¿Sabe que duele? Que como padres muchas veces no damos la talla en casa. No venga a dar la talla en el altar. No venga a dar la talla en la iglesia. La talla hay que darla en la casa. La instrucción con los hijos hay que darlas en la casa. No le deje eso a los pastores. Es tu responsabilidad. Muchas veces por querer honrar más a los hijos, le engordamos las malas actitudes. Muchas veces por querer honrar a los hijos, le engordamos la rebeldía. Le engordamos la desobediencia. Porque queremos crear una fachada para que los demás crean que somos la familia perfecta. Porque tengo los hijos perfectos. La mentira, ¿para qué? ¿Qué hizo Elí? Elí prefirió honrar a los hijos que estaban corrompiendo el altar y las ofrendas y no honrar a Dios. ¿Por qué no corregir a los hijos cuando estén ofendiendo a Dios con sus actitudes? ¿Por qué no hacerlo? Hay padres que muchas veces prefieren quedar bien con sus hijos y aplaudirle las cosas malas que hacen que honrar a Dios. Cuando veamos a nuestros hijos teniendo actitudes, comportamientos, que lo que le van a traer a él y a toda la casa es maldición, es tan peligroso cuando el corazón se enamora tanto de los hijos. Cuando el corazón se aferra tanto a la sobreprotección de los hijos, que hacer de la vista gorda, hacerme el ciego, hacerme el mudo, hacerme el indiferente, trae consecuencias. Porque ese muchacho, ese hijo, esa hija, está viendo que tú lo honras a él primero que a Dios.
Entonces, cuando él crezca, va a ser lo mismo. Entonces, eso es abrirle la puerta de maldición a la casa. No puedes honrar más a tus hijos que a Dios. Tanto que mire que cuando Abraham, el Señor le dijo, entrégame a tu Isaac, a tu único hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón se enamora tanto de los hijos, ama tanto a los hijos que deja de honrar a Dios. No podemos fracasar como padres. No permitamos fracasar como padres. Pero eso nos demanda ser de ejemplo. Nos demanda mayor compromiso. Porque ese hijo, para ese hijo, tú eres su referencia. Tú eres el ejemplo. Entonces, primero tú abres, tú eres el que permite con tu ejemplo. Y segundo, es tanto que nosotros los padres somos de ejemplo, que si fracasamos es por nosotros mismos. No podemos achacarle la culpa a que yo no recibí amor, a mí no me corrigieron, a mí no me instruyeron, porque si ahora estás en Cristo, Dios te enseña a cómo honrarlo primero a Él para que tu casa todo marche bien. Entonces el hombre con sus actos puede atraer maldiciones para la tierra, para él y para la generación. ¿Qué aprendieron los hijos de Elí? No respetaron la ofrenda, no respetaron el sacrificio, ni a su papá. ¿Pero por qué? Porque quizás Elí, los hijos de Elí, conocían cosas de Elí que la tenían bajo la manga. También se la tenían guardadita. Entonces, cuidado con fracasar como padre, porque es causa de sufrimientos espirituales. Cuando el cáncer ha progresado y ha avanzado y ha hecho metástasis. ¿Qué es metástasis? Es el proceso de propagación de un foco cancerígeno. Dice que tengamos cuidado porque la metástasis ya es la propagación. ¿Qué cosa debes tener cuidado que no se propague en ti? ¿Qué actitudes? ¿Qué comportamiento? ¿Qué acciones tienes que tener cuidado que no hagan metástasis en ti? Para que no se propaguen todos los tuyos. ¿Sabes cuál? El odio. Proverbios capítulo 10, versículo 18. Proverbios capítulo 10. No permitas que se propague el odio, el rencor, el resentimiento. Si tú tienes problemas emocionales, no los propagues con tus hijos. No los propagues con tus hermanos. No los propagues con más nadie. Trabaja con eso. Proverbios capítulo 10, versículo 18 dice así. 10:12. 10:12. Proverbios 10:12. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Ahora sí, 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Entonces, cuando yo permito que se propague el odio en mi vida, mis labios comienzan a ser mentirosos. Porque me valgo de una mentira para sembrarle la rencilla, el odio, el rencor a otra persona. Así que cuídate de que tus labios se conviertan en labios mentirosos, porque van a ir a propagar la calumnia. Dice la palabra. ¿De qué más me tengo que cuidar para que no haga metástasis, no se propague en mi casa y en los míos? Proverbios 11:13. Y mire, hay actitudes aquí que son vinculadas a la carne, pero hay otras que son vinculadas a la esencia de Satanás. Proverbios 11:13. Proverbios 11:13. ¿De qué me tengo que cuidar para que no me haga metástasis y no se propague en mi casa? ¿Los lees conmigo?
El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Labios mentirosos, chismoso. No propagues el chisme. Te llegó una información que se muere allí. Pero como ese chisme puede usarlo para hacerle daño y propagarlo en otra gente y dañar a otra gente, ¿qué dice la palabra? El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Eso dice que el espíritu con E pequeña, el espíritu del hombre no es fiel, es malo, es destructivo. Así que no seas partícipe de aquellos que quieren venir con el chisme, porque lo que están haciendo es propagando un cáncer contigo. Ellos tienen metástasis, pero no quieren solamente contaminarse ellos, sino que quieren propagar a todos los que están alrededor. Cuídate de los chismosos. Mantente íntegro. No vayas a desatar esta enfermedad. ¿Recuerdas a María, la hermana de Moisés? Agarró una información y empezó a murmurar y empezó a criticar a Moisés y desató una enfermedad peor, lepra. Entonces, no, pero es que yo no creé el chisme. Sí, pero te volviste cómplice. Porque aquel que tenía metástasis, tú permitiste que también te contaminara a ti, se expandiera el cáncer contigo, te arropara a ti también. Tengamos cuidado con el chisme. Así es. Y lo tercero, que no debes permitir que se propague en ti cuando alguien tenga metástasis, la rebeldía. Jeremías capítulo 6. Cuídate de los rebeldes, de los desobedientes. Jeremías capítulo 6, versículo 28. Ellos están contaminados. Dice, todos ellos son rebeldes. Miren esta palabra, que la usamos la conocemos nosotros muy bien. Porfiados. Andan chismeando. Son bronce y hierro. Todos ellos son corruptos. Se quemó el fuelle con el fuego. Por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Mire, volvámoslo a leer. Jeremías capítulo 6, versículo 28. Todos son rebeldes. ¿Sabe qué? Si te la pasas con rebelde, también eres rebelde. Porque los espíritus se atraen. Porfiado. ¿Qué es un porfiado? Un necio. Que no hace caso, que le gusta llevar la contraria. ¿Conoce usted a alguien así? Andan chismeando. Miren la categoría, meten a los chismosos, como los porfiados y los rebeldes. Entonces los rebeldes, los porfiados y los chismosos son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle por el fuego. Por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarás, porque Jehová, ¿qué? Los desechó. El Señor sabe que tú y yo estamos llenos de escoria. Pero Él ve en nosotros una piedra preciosa y la mete en el fuego. Pero dice que los rebeldes, los chismosos y los porfiados, aunque lo metan en el fuego, no van a soltar la escoria. ¿Sí viste? Que aunque lo metan en el fuego, ellos no van a soltar su maldad, su escoria. Porque ellos son hierro. Porque ellos son bronce.
porque ellos son tercos, porque ellos son necios, porque ellos son rebeldes, porque ellos son porfiados, porque ellos son chismosos, porque tienen la esencia de Satanás. Aunque los metas en el fuego, no van a soltar su suciedad. No quieren. Ellos consideran que ellos están bien. Nadie dijo amén a eso. Cuídate de la rebeldía. Cuídate de los que tienen metástasis en la rebeldía, porque van a buscar propagar. La idea es, no me muero solo, me llevo uno más. Contamino a otro. La otra enfermedad grave, pero esta se puede curar. Vaya conmigo a Segundo Libro de Reyes. Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 hasta el 6. Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, del 1 hasta el 6. ¿Lo tiene? Gracias por conectarse y por estar allí interactuando con nosotros. Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 hasta el 6. Dice, enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías era un rey. Cayó enfermo de muerte. ¿Cuál es la enfermedad de muerte? Los cánceres malignos. Ya sabemos, porque los cánceres benignos tienen cura, tienen solución. Dios puede hacer algo, puede intervenir. Dice que cayó enfermo. Por eso este caso es un caso de enfermedad de cáncer con tumor maligno, pero que solo Dios lo pudo curar. ¿Usted ha visto? Hay casos así. También existen estos casos. Y en la Biblia también. Dice que cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, padre, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová diciendo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad en manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Quién era Ezequías? Pero Elí era un sacerdote. ¿Y por qué Elí sí murió? ¿Y por qué Ezequías lo perdonó? ¿Sabe por qué? Porque esta enfermedad sí se cura. Porque Ezequías, cuando le llega la información, no hizo como Elí. Elí dijo, bueno, es que se equivocó el profeta. Siguió viviendo, no ordenó su casa, no ordenó a sus hijos, aún sabiendo que el hombre de Dios le dijo, el problema es porque honraste más a tus hijos. Porque es que a Ezequías también le habla de la casa. Ezequías sí se arrepintió. Ezequías sí buscó el rostro de Dios, pero Elí no. Y Elí era un sacerdote, hermano. ¿A quién representa Elí? A esos evangélicos dignos, a esos cristianos dignos que creen que Dios le debe cosas, que Dios le debe cosas, pastor, que son merecedores de la sanidad, que son merecedores de la provisión, que ellos se merecen todo, vivir bien, vivir tranquilos, sin problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ninguno es digno. Y por tener Elí esa actitud, hermano, murió. Pero el rey Ezequías dijo,
Si Jehová me manda a decir esto, yo le creo al profeta. Volteó su cara a orar. ¿Y cuál es el tratamiento, pastora, para este cáncer que sí se puede curar? Primero, hagámoslo como lo hizo Ezequías. Porque el profeta le dice, ordena tu casa. ¿Quieres que el Señor sane el cáncer maligno que hay en tu casa y en toda tu generación? Ordena tu casa. Empieza por ordenar tu vida y ordenar tu casa física y espiritual. La orden era, ordena tu casa. Pero mire qué tremendo, porque le dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, te vas a morir. Pero antes que muera, ordena tu casa. Tú y yo nos vamos a morir. Físicamente todos nos vamos a morir. Pero le estaba hablando quizás hasta espiritual. ¿Por qué prefieres la muerte espiritual y no te levantas a hacer algo? ¿Por qué ves que te estás cayendo, que te estás destruyendo, que se te está destruyendo el matrimonio, la familia, se te está desanimando, te estás muriendo espiritualmente? Levántate y ordena tu casa física, tu casa espiritual, no dejes que se caiga. La segunda, si quieres seguir este tratamiento, ordena tu casa. Y sabe, ordena tu casa es darle instrucciones a tu familia. Reúne tu familia y dile, aquí la primera pecadora soy yo. El primer pecador soy yo. Póngase a cuenta. Muchacho, muchacha, yo hice, cuando estaba en el mundo, hice esto. Ah, pero pastor, queremos aparentar delante de los hijos que nunca tuvimos un mundo, que nunca vivimos en el mundo. Es más, yo era un ángel cuando estaba en el mundo. Yo era una persona demasiado perfecta. Me comportaba espectacular. Entonces, ¿por qué tus hijos tienen esa maldición? Entonces, ¿por qué tus hijos tienen ese comportamiento? Si el único que puede abrir las puertas a maldiciones en tu casa eres tú. Tenemos que reunir la familia, a los hijos y darle instrucciones. Este pecado, yo he lidiado con este pecado, no lo cometas tú. No lo hagas tú. Pendiente, no practiquemos esto. Hay que rechazar aquello, hay que anular aquello, hay que reprender aquello. Habla con tu familia, porque queremos mantener una fachada. Y esa fachada no nos va a servir de nada. ¿Usted ha visto las personas cuando tienen cáncer? Hay que quitarle el pelo. Su cuerpo empieza a estar delgadito. Ya ellos no pueden fingir que no tienen cáncer. Su cuerpo ya manifiesta la enfermedad. Su rostro, su cuerpo, todo. Entonces, ¿por qué queremos seguir fingiendo si tenemos un cáncer maligno en casa? Si tenemos un espíritu de rebeldía, de desobediencia, de chisme, ¿de qué más? ¿Por qué queremos seguir fingiendo? ¿Qué vas a esperar? ¿Que se te caiga el pelo y que todo el mundo se dé cuenta y que te quedes expuesto? No esperes que Dios te exponga. Reúnete con tu familia, que tus hijos lo sepan todo. Cuéntale a ellos lo que tú hiciste. Dile a ellos para que ellos sepan de dónde Dios te sacó, cómo ha levantado la familia, cómo Dios ha restaurado la familia. Lo segundo que hizo Ezequías, se humilló y accionó. Volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Humíllate. La altivez no te va a llevar a ningún lado. Mire que una de las acciones vinculadas a la carne es la falta de humildad. Necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. ¿Y por qué no con los nuestros? ¿Por qué no con Dios? ¿Por qué no reconocer a Él? ¿O es que lo podemos engañar? No podemos engañar al Señor. Humíllate y acciona. Ora y suplica. Y mire lo que le dice.
te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con corazón, ¿cómo? Íntegro. Íntegro. Yo me he portado de una manera íntegra. Te doy un consejo. Así esté tu casa patas arriba. Así esté tu familia media destruida. Así tu vida espiritual esté medio apagada. Pórtate bien, vive íntegro, honra al Señor siempre, pórtate bien. Haz las cosas bien. ¿Usted cree que como, bueno, nos robaron la moto, nos vamos a empezar a portar mal? Como que castigo para quién? Para mí y para nosotros. Entonces, cuando Dios no nos cumple el capricho, queremos portarnos malcriados con Dios. No voy a ir para la iglesia, no me voy a conectar, no voy a leer la Biblia, no voy a orar. ¡Ay, santo! No le estás haciendo daño al Señor, te estás haciendo daño tú. Entonces, cumple el tratamiento de Ezequías. Ordena tu casa, dale instrucción a tu familia, ponla en orden. Todo lo que se va a empezar a hacer aquí. Está bueno la mentira ya. Está bueno ya la rebeldía, ya está bueno la desobediencia. Aquí se va a hacer las cosas bien, aquí manda Dios. Ordena tu casa, humíllate y acciona, suplica y ora. Honra siempre a Dios y pórtate bien. ¿Qué debo hacer si considero que mis actitudes, que mis comportamientos han traído maldiciones para mí, para mi casa? Ya entendí, yo abrí la puerta. ¿Qué puedo hacer? Termino con esto. Santiago capítulo 5. ¿Qué debes hacer, iglesia? Capítulo 5, versículo 14. ¿Lo tienes? Santiago, capítulo 5. Dice así, 14 hasta el 16. Si alguno está enfermo entre vosotros, reconozco, tengo la enfermedad. Hay un cáncer en mi familia y creo que no es benigno, es maligno. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. ¿De dónde? De tu trabajo. De tu familia. De la iglesia. No los ancianos que son tu compinche. Tus amigos. Los ancianos de la iglesia. Y no, anciano no tiene que ver con edad. Tiene que ver con sabiduría, con conocimiento. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si se hubiese cometido pecado, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Porque la ofensa que a veces hacemos no la queremos quedar calladitos, pastor, porque hay que seguir aparentando. Y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué debo hacer si considero que tengo la enfermedad y que ha traído maldiciones para mi casa? Primero, llame, hable de la enfermedad espiritual que tiene. ¿Cuál es? Porque no solamente está cáncer espiritual. Hay 8 enfermedades más. Búsquela en YouTube. Pastores de la Cruz. Y averigua allí cuál tiene. Y después que usted averigue cuál tiene, usted se va a encargar de llamar a alguien con sabiduría, que lo pueda orientar, que lo pueda corregir. Porque ese va a orar por ti. Dice que orará por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Sabe algo? Reciba la ayuda. Porque la dignidad o la conmiseración a veces no nos lleva a recibir la ayuda. Pastor, y cuando a veces somos líderes, personas que ya tenemos una posición en el altar o ya estamos siendo de influencia para otros, preferimos morir con los demonios
pero no reconocer que estamos mal para que alguien nos ayude y nos haga liberación. ¿De qué te sirve vivir así? En algún momento se va a notar la enfermedad y vas a quedar sin pelo, desnutrido. Mejor ve al médico, ve a su presencia para que Él te sane. Dale un aplauso al Señor. Aprenda a recibir ayuda. Aprenda a decir me equivoqué. Aprenda a aceptar que lo está haciendo mal. Aprendamos a reconocer. Aprendamos a aceptar. Dejemos de ser tan orgullosos y recibamos ayuda. Dejemos de ser tan altivos y recibamos ayuda. Amén. Cumpla con el tratamiento. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Esa parte me la voy a obviar. Y si la pastillita me la tengo que tomar cada 8 horas, me la voy a tomar un día sí, 2 días no. Porque es que yo he sido tan malo. ¿Cómo voy a confesarle a mis hijos que yo he sido tan mala? Pero es que ¿cómo le voy a decir a mi pareja lo que yo he hecho? A mi esposo. Ese secreto me lo llevo a la tumba. Me muero con él. Confesaos los unos vuestras ofensas. ¿Ofendió a alguien? El pecado que cometiste, ¿ofendió a alguien? ¿Qué tenéis que hacer? Confesaos. Pero este es un agua amarga, pastor. A muchos no les gusta mostrar la costura y decir, mira, esto es lo que tengo. Cumpla con el tratamiento. Tenga fe. Tenga fe. Y lo último, pida perdón. Pida perdón. Usted sabe que cuando las personas ya tienen metástasis, los médicos dicen, ya no podemos hacer nada por él. Ya no podemos hacer nada por ellos. Pero Dios todavía puede hacer algo por ti. Así que si tú crees que Dios puede hacer algo todavía por tu casa, por tu familia, por ti, no pierdas la fe. Pide perdón. Póngase a cuenta con Dios, esté en paz con todo. Es triste despedir esta serie. Es mi 3ª vez predicándola. Y cada vez me sorprendo más. Dios nos sorprende más de que todo está en la Escritura. Todo el cuidado que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo necesita está en este libro. Este libro de la vida tiene todo para nosotros. Tiene la mejor instrucción para que tú y yo seamos los mejores exponentes, embajadores de Él en esta tierra. Dale un aplauso al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y por la oportunidad y el privilegio, Señor, de permitirme enseñar de esta serie, Señor. Gracias por cada uno de los que hoy vinieron y que estuvieron en toda la serie. Bendigo todos los que se han conectado y todos los que van a recibir esta palabra, Señor. Todos los que van a mirar esta serie por completo, porque creo en mi corazón que será un despertar, será una motivación. Se quitarán velos, Señor, en sus vidas. Comprenderán, Señor, la profundidad del conocimiento, Señor. Entenderán la palabra, Señor. Entenderán estas enseñanzas, Señor. Descubrirán qué enfermedades quizás los está contaminando, Señor. Pero también habrá un despertar, porque tú les iluminarás. Levantarás a aquellos que estén enfermos, Señor. Sanarás a aquellos que estén enfermos. Y ese es el objetivo de toda esta serie. Que aquellos que descubran que tienen esas enfermedades, crean y tengan fe que tú eres nuestro médico por excelencia y que no hay enfermedad que tú no puedas sanar, que no hay infección que tú no puedas sanar, que no hay enfermedad espiritual que tú no puedas sanar. Gracias, Jesús, por ser nuestro médico. Gracias por ser nuestro intercesor. Gracias por ser nuestro maestro. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos ha ayudado cada noche
toda la gloria y toda la honra sea al Padre, sea al Hijo y sea al Espíritu Santo por habernos permitido terminar esta serie. Gracias, Señor. La gloria es para ti. Amén. Bendecimos a todos los que están conectados. Miren esto. No se acabó la serie, pero viene una nueva. ¿Sí? No hay vacaciones. No, es que esto está tan bueno que tenemos que continuar. Así que yo te invito a que tú motives a otro para que se suscriba a la página Pastores de la Cruz y no se pierda la nueva serie de estabilidad emocional y espiritual, que creo en el nombre de Jesús que va a seguir rompiendo estructura, va a romper todo velo espiritual. La idea es que la iglesia se mantenga firme, la iglesia crezca. Tú y yo como hijos de Dios despertemos y entendamos que todo Dios lo que nos quiere enseñar es para que tengamos una vida sana emocional y espiritual. Bendiciones para todos los que se conectaron. Dios me les bendiga, me les guarde y nos vemos el próximo jueves con nueva serie. Bendiciones para todos.